Hoy quisiera hablarte el tema aumentando nuestra fe. Me gustaría que viéramos algunos pasajes. Vamos a estar hablando de aumentando nuestra fe. Cada uno de los que estamos agradecidos hemos visto la mano de Dios. Cada uno de los que estamos agradecidos podemos decir que Dios ha hecho las cosas, y algunos de nosotros podemos darle gracias a Dios por las circunstancias difíciles que estamos enfrentando, pero también porque en medio de esas circunstancias difíciles Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ayuda y Él nos lleva del otro lado. Hay algunas personas que se han quedado en su caminar cristiano porque no han tenido la fe para poder aguantar o la fe para poder seguir. Hay personas que han decidido no seguir los caminos de Jesucristo porque su fe ha sido muy poca para seguir aguantando o para seguir viviendo en esta vida. Y hoy nosotros me gustaría que viéramos aumentando nuestra fe. Y abre tu Biblia, si puedes, conmigo en el libro de Mateo, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 8. Vamos a estar viendo aumentando nuestra fe. Podemos darle gracias a Dios en todo momento por la fe que tenemos en Él. Mateo capítulo 8, aumentando nuestra fe. Y tú puedes decir gracias a Dios por las cosas que me han pasado. Gracias a Dios por lo que me está sucediendo y gracias a Dios por lo que ha de venir en mi vida. Aumentando nuestra fe, vamos a estar viendo el libro de Mateo en el capítulo 8. Y sabes de que hay algunas cosas que me han llamado la atención. Cuando hablamos de la gente cristiana, hablamos de los cristianos, siempre decimos, es que ese cristiano sí está bien metido en las cosas de Dios. O podemos decir, es que esa persona, no sé, últimamente ya no está tan metido en las cosas de Dios. O hablamos de personas que dicen, es que la verdad yo no creo que sea cristiano. Y nosotros reaccionamos a las circunstancias de acuerdo a la fe que tenemos. Algunos de nosotros no tenemos mucha fe, algunos de nosotros envidiamos, entre comillas, por así decirlo, la fe de los demás, porque decimos, ay, es que a mí me gustaría tener la misma fe que tiene esta persona. Si esta persona tiene a Cristo en su corazón, entonces tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes obtener la misma fe. Pero no todos, desafortunadamente, no todos nosotros podemos actuar en fe, o no todos nosotros podemos vivir en fe. Y hoy vamos a ver la clave para aumentar nuestra fe. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, hay una historia muy linda, muy conocida. Y dice en el versículo 23, Mateo capítulo 8, versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Está hablando de Jesús. Mateo escribe y en el versículo 23 del libro del capítulo 8 dice, luego subió a la barca, hablando de Jesús, y los discípulos lo siguieron, los discípulos de Jesús. Versículo 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. La respuesta de Jesús quizás no era la que los hombres buscaban, como muchas veces la respuesta de Dios a nuestra vida no es la que nosotros queremos. Y en lugar de decirles, no se preocupen, yo tengo todo bajo control, en lugar de decirles, oh, discúlpenme que me quedé dormido, dice, hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Inclina tu rostro para orar. Señor, te damos gracias por la palabra que vamos a escuchar. Te damos gracias, Padre, por lo que has puesto en nuestro corazón para que podamos recibir de parte tuya. Pedimos que esta palabra que escuchemos, Señor, como buena semilla que es, caiga en una buena tierra que somos nosotros y produzcamos un buen fruto, Señor, y permanezca, Padre. Gracias por lo que tienes planeado para este día, gracias por tu palabra y gracias por lo que las estamos escuchando, pero aún más, gracias por los que la pondremos en práctica. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Este pasaje es bien conocido porque siempre que estamos hablando de este pasaje, comentamos acerca de la gente que no tiene fe.
hablamos de las personas que están pasando por problemas y que no alcanzan a ver lo que Dios quiere hacer. En este pasaje hay otros evangelios donde claramente el Señor Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y este pasaje siempre lo utilizamos para decir, acuérdate que aunque estés pasando por problemas, Dios está contigo. Y este pasaje nos habla acerca de que cualquier circunstancia difícil que estemos pasando, Dios está con nosotros. Pero no solamente nos habla de eso, sino cómo debemos de reaccionar nosotros a las circunstancias difíciles de la vida. ¿Cómo nosotros debemos de reaccionar a los problemas que estamos enfrentando? Tenemos dos opciones o quizás más, pero la primera opción que tenemos cuando enfrentamos obstáculos o circunstancias que no nos gustan es quejarnos. Porque a mí siempre me está pasando lo mismo, siempre a mí todo lo malo me pasa, es que ya no sé qué hacer, y eso que voy a la iglesia, o eso que oro, siempre me está pasando lo mismo. Lo podemos quejar. La segunda cosa que podemos hacer como cristianos, mejor dicho, como oyentes de la palabra de Dios, es alejarnos de Dios. Un cristiano no se puede alejar de Dios. Un oyente de la palabra sí. Un cristiano no. Un oyente de la palabra puede decir, no, ¿para qué voy a la iglesia? No, ¿para qué leo la Biblia? No, ¿para qué trato de agradar a Dios? Si de todas maneras siempre me va mal. La tercera cosa que podemos hacer cuando estamos pasando por circunstancias difíciles es darle la gloria a Dios, es darle la honra a Dios y es tener una vida llena de fe. Fe es lo siguiente, fe es confiar en que Dios no se equivoca. Fe es poder entender que Dios jamás va a hacer algo que me vaya a ofender o que me vaya a hacer daño. Eso es fe. Y cuando tú tienes fe, entonces tú puedes estar agradecido con Dios por cualquier circunstancia que te esté pasando. Es muy triste ver cómo personas se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, porque no les va como quieren o porque no obtienen lo que esas personas desean. Es muy triste que solamente quieres estar con Dios cuando las cosas te van bien, pero no cuando las cosas están yendo en contra de lo que generalmente estás esperando que suceda. Y nosotros para poder estar agradecidos con Dios, para poder vivir, y una persona que está agradecida con Dios es una persona que está llena de fe. Y una persona que está llena de fe es una persona que está llena de gozo. Di conmigo, gozo. Una persona que está viviendo con gozo es una persona que está agradecida. Una persona que está agradecida es una persona que tiene mucha fe. Y tu fe te ayuda para confiar en Dios, para esperar en Él y para ver que Él te puede llevar del otro lado. La fe en Cristo Jesús. Este pasaje nos habla de cómo la gente se subió con Dios, cómo es de que Jesús les dijo en uno de los evangelios, pasemos del otro lado. Se subieron con Él y vemos que pensaríamos, y hay mucha gente no cristiana que ve dos cosas, o que por culpa de los que estamos de este lado, es que siendo cristianos ya todo va a estar bien. Es que ya vas a ser perfecto, es que no te va a ir mal. Y esa es una gran mentira. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, estás diciéndole, yo te voy a seguir y voy a recibir, voy a aceptar lo que tú me des. Jesús le dijo, súbanse al barco, los muchachos se subieron y seguramente que pensaron, ya la hicimos, todo va a estar bien. De repente viene el problema mayor, viene la gran tormenta. Y ellos respondieron de la siguiente manera y dijeron, Señor Jesús, ¿por qué estás dormido? ¿No ves que la tormenta nos va a hacer daño? ¿No ves los problemas que estoy enfrentando? ¿Dónde estás, Jesús? Ellos fueron y lo despertaron inmediatamente para decirle, por favor haz algo, ¿qué no ves que nos vamos a morir? Por favor haz algo. Y le gritaban, ¿qué no ves que está la tormenta? Dice la Biblia que Jesús estaba dormido. Pero ¿sabes por qué esas personas fueron a despertar a Jesús? ¿Sabes por qué estas personas fueron a gritarle a Jesús? ¿Sabes por qué estas personas fueron a decirle a Jesús que hiciera algo? Porque no tenían fe. Porque no tenían fe. Y nosotros en medio de las circunstancias difíciles de la vida, ¿dónde está Jesús? Pues ¿dónde está Dios? ¿O dónde está tu Dios? ¿O dónde está aquel de la Biblia? Pues es que Dios nada más hace cosas para cierto tipo de personas, no para mí, porque no tenemos fe. La fe es esperar, la fe es tener confianza. Donde está Jesús, ahí hay libertad. Donde está Jesús, ahí hay paz. Donde está Jesús, ahí hay alegría. Donde está Jesús, todo está bien, aunque venga una tormenta a nuestras vidas.
Y el Señor Jesús les dice lo siguiente, cuando ellos le estaban gritando, oye, sálvanos que nos vamos a morir, el Señor Jesús lo primero que les dice, y eso va contrario a lo que nosotros queremos escuchar. Ay, se me olvidó. Hay ocasiones en que nos pasan problemas, para algunos no tener gasolina en el carro es un problema grande, muy grande. No sabemos qué hacer porque se me va a acabar la gasolina. Para otros no es tan grande, pero de acuerdo a nuestra fe seguramente que vienen los problemas. Cuando nosotros estamos enfrentando circunstancias difíciles, viene la posibilidad de gritarle al Señor Jesús, ¿dónde estás? O viene la posibilidad de nosotros decir, yo sé que Dios está conmigo, porque Él hizo una promesa y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y eso es tener fe. La razón por la cual muchos de nosotros no estamos agradecidos es porque no tenemos fe. La razón por la cual nosotros no vivimos una vida llena de paz es porque no tenemos fe. Y hoy queremos ver cómo podemos aumentar nuestra fe. Muchas personas han decidido alejarse de Dios porque no tienen fe, confianza en que Dios nos va a sacar y nos va a llevar del otro lado. Ahora, algunos no tienen que enfrentar problemas para tener fe. Algunos no tienen que estar pasando dificultades para aumentar en la fe. Pero sí algunos necesitamos que dar un paso de fe. Es decir, hacer otras cosas diferentes por fe para que Dios pueda actuar a través de mí. Pero cualquiera que sea la circunstancia que tú estás enfrentando, déjame te digo, Cristo está en tu corazón, entonces ahí tienes a aquel que es capaz de parar la tormenta. Imagínate qué poder que tiene Jesús, que Él le dijo al viento y a la tormenta, deténganse, y lo hicieron. ¿Qué poder tiene Jesús? Algo bien interesante en este pasaje es de que el Señor Jesús no les dijo, la respuesta que queríamos, perdónenme. El Señor Jesús no le dijo, discúlpenme, es que estaba cansado, es que fui a ministrar, estaba orando por mucha gente, perdonen porque se espantaron, discúlpenme. Nosotros como seres humanos es la respuesta que queremos de Dios. Que Dios te apapache, que Dios te, pobrecito, que apenas te hiciste una cortadita y quiero mi bubu, como dicen los niños. Ponme por favor mi curita, mi curita que me corté. Y el Señor Jesús le dijo, hombres de poca fe. Así que cuando tú estés pasando por problemas, cuando estés pasando por necesidades, ¿qué es lo que haces? ¿Te pones a llorar porque, pobrecito de mí? ¿O estás esperando que Jesús haga algo? ¿Qué vas a hacer con este problema que estoy enfrentando, Señor? Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú me vas a llevar del otro lado. Yo sé que tú no me vas a dejar en medio de la tormenta. Yo sé que tú no eres capaz de abandonar a tu hijo en medio de los problemas. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y si tú sabes que Dios lo va a hacer, entonces tú eres un hombre, una mujer de fe. Por eso es que tú puedes sonreír. Por eso es que tú puedes seguir viviendo. Por eso es que tú puedes seguir tu vida normal. No porque no tengas problemas, no porque no tengas dificultades, sino porque tienes fe. Y fe es confianza en que Dios va a hacer algo, y eso algo va a ser de bendición para Dios y para nuestra vida. Dios es capaz de llevarte al otro lado. Dios es capaz, y no solamente es capaz, dicho sea de paso, Dios quiere que seas un hombre, una mujer de una fe mayor. ¿Cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo es que nosotros podemos poder aumentar nuestra fe? Te voy a dar algunas cosas que están en este pasaje que si los puedes apuntar serían fenomenal, y si no, no te preocupes. Cuando el Señor Jesús les está diciendo a ellos que van a pasar del otro lado, es porque lo van a hacer. Recuerda esto, que el Señor Jesús, cuando tú estés pasando por dificultades, recuerda esto, el Señor Jesús está siempre contigo. Recuerda esto. Cuando tú estés pasando por dificultades, recuerda, el Señor Jesús está siempre conmigo. En medio de la tormenta, en medio de que ellos tenían un problema, en medio de que ellos estaban asustados, una persona llamada Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador, estaba ahí. Así que cuando tú estés pasando una situación difícil, siempre tienes que voltear a un lado, al otro lado, arriba, abajo, y entender que aunque no lo ves, Jesús está contigo. Y eso se llama fe. Eso se llama fe. Entender que Jesús está contigo.
La segunda cosa que podemos ver para nosotros aumentar nuestra fe, en medio de las circunstancias difíciles, es lo siguiente: saber que el Señor Jesús conoce todas tus circunstancias. El Señor Jesús conoce todas tus circunstancias. El Señor Jesús conoce todas las cosas que estás enfrentando. ¿Y sabes qué? No solamente las que estás enfrentando hoy, sino ya sabe las que vas a enfrentar mañana. Y si el Señor Jesús está contigo, y si el Señor Jesús sabe las circunstancias, eso te debe ayudar para tener fe y para tener confianza en Él. En el barco, en medio de la tormenta, Jesús estaba con los discípulos. Mientras Jesús estaba durmiendo, Jesús sabía que estaba una tormenta, o mejor dicho, Jesús sabía que se avecindaba una tormenta. La tercera cosa que podemos aprender de este pasaje es lo siguiente: que el Señor Jesús quiere que confíes en Él. El Señor Jesús quiere que confíes en Él. Cuando tú y yo tenemos problemas, cuando tú y yo tenemos dificultades, cuando tú y yo tenemos ciertas cosas que no nos gustan, siempre buscamos cómo solucionarnos. Lo solucionamos orando a Dios, lo solucionamos buscando en personas que nos ayuden, o lo solucionamos haciéndolo nosotros mismos. Pero Jesús, a todas las personas que lo tienen en su corazón, Él está esperando que confíes en Él. Él está esperando que tengas confianza en que Él sabe lo que está haciendo y que Él puede llevarte del otro lado. Cuando las circunstancias son grandes, cuando las circunstancias son difíciles en nosotros, cuando las circunstancias a veces nos invitan para no confiar en Dios, cuando las circunstancias a veces te invitan para que hagas tu fe a un lado, porque es muy difícil o porque Jesús no ha hecho algo en tu vida, una de las cosas que a mí me encanta saber es esto: que el Señor Jesús tiene poder. Y el Señor Jesús tiene poder para hacer lo que tú necesitas y aún más. Y me encanta saber que Dios no es suficiente, que Dios es más que suficiente para sacarte adelante en las circunstancias que estés enfrentando. Me encanta saber que Dios tiene poder para calmar un viento, para calmar una tormenta, para sanar una enfermedad, para pagar la deuda que debes, para poder restaurar tu matrimonio, para poder restaurar la relación con tus seres queridos, para poderte dar gracia en el trabajo. Dios tiene poder, pero lo que tienes que hacer es esto: confiar en Él. Saber que Él está contigo y que si Él tiene poder, lo puede llevar a cabo. Porque hay muchos de nosotros no podemos decir: gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por lo que me está pasando. Porque no tenemos fe. Porque no confiamos en Él. Por eso muchos de nosotros no podemos sonreír. El Señor Jesús subió al barco y los discípulos con Él. Y una vez que tú sigues a Jesús, quizás tu vida no va a ser igual. Quizás tu vida no va a ser como tú te imaginabas, pero sí te va a ser como Jesús se imaginaba. Porque Jesús subió al barco, los discípulos lo siguieron y entonces vino la tormenta. Y algo interesante saber, que cuando tú confías en Dios, cuando tú sabes que Dios está contigo, cuando tú esperas y sabes que Él tiene poder, entonces Dios te va a llevar del otro lado. Saber que Jesús te va a llevar del otro lado. ¿Qué es que Jesús te va a llevar del otro lado? Es esto: que el Señor Jesús te va a sacar del problema, que el Señor Jesús te va a dar la fuerza para enfrentar el problema, que el Señor Jesús va a estar contigo durante el problema, que el Señor Jesús te va a sacar adelante de la circunstancia difícil, que el Señor Jesús va a estar contigo todo el tiempo, que el Señor Jesús es capaz de llevarte a donde tú quieres. Eso es tener fe, eso es aumentar la fe y eso es confiar en Dios. Cuando estas personas se le acercaron y le dijeron: es que nos vamos a ahogar, lo primero que les dijo el Señor Jesús es: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y nosotros como seres humanos y nosotros como cristianos no vemos muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros porque no tenemos fe.
porque no tenemos fe. Decimos que tenemos fe, pero no hacemos nada para poder aumentarla. Y la pregunta que viene hoy en día a mi mente y que seguramente tú te estás haciendo es, ¿cómo puedo hacer para aumentar mi fe en Jesús? ¿Cómo puedo hacer para aumentar mi fe en Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aumentar mi fe en Jesús? Cuando nosotros como seres humanos enfrentamos circunstancias difíciles, automáticamente el gozo desaparece y la fe viene abajo. Y muchos de nosotros no hemos visto lo maravilloso que es Dios porque no tenemos fe en Él, porque no tenemos confianza en Él. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que en medio de la tormenta sigamos sonriendo, sigamos agradando a Dios, sigamos viviendo nuestra vida? Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. El libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Una hoja atrás de donde estabas. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Seguramente que como creyente, como cristiano, has pasado momentos en que tu fe mengua, es decir, que tu fe se viene abajo, es decir, que dejas de creer en Dios, es decir, que dejas de confiar en Dios. Seguramente que como cristiano has pasado episodios donde has visto gente que ahora ya no sirve a Dios como lo hacía antes porque su fe ha venido hacia abajo. Seguramente que te ha pasado que has llegado a ver personas que asistían a una iglesia cristiana que ahora ya no van a ninguna porque se alejaron debido a las circunstancias de su vida, que estuvieron difíciles, que no tuvieron fe y confianza de que Dios los iba a llevar del otro lado. Seguramente que te ha pasado a ti que hay momentos en que dices, es que yo no sé si debo agradar a Dios, si debo obedecer lo que dice la Biblia, debo hacer lo que me conviene aquí en la tierra para estar mejor. Seguramente que te han pasado circunstancias así, por la cabeza te ha pasado el hecho de decir, ¿valdrá la pena realmente obedecer la Biblia? ¿Valdrá la pena realmente agradar a Dios? ¿Valdrá la pena esforzarme por ser una persona diferente delante de Dios? ¿Seguir con Cristo en mi corazón? Lo que ha pasado es de que gente que ha dejado de confiar en Dios se ha alejado de Él y ahora piensa que vive mejor, pero en realidad vive peor. Tú y yo, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para que cuando venga la tormenta no digamos, ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer que para cuando vengan las circunstancias difíciles no nos quebremos como árboles frágiles? ¿Qué podemos hacer para imitar a las personas que en circunstancias difíciles viven, sonríen, trabajan, hacen una vida normal a pesar de las dificultades que están enfrentando? ¿Cómo podemos imitarlos? Es bien fácil. Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué tengo que hacer para aumentar mi fe en el Señor Jesús? Construir, edificar mi vida sobre la roca. Edificar o construir mi vida sobre la roca. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo, si queremos estar firmes en Dios, significa que tú y yo, si queremos continuar una vida agradando a Dios, debemos de dejar de pensar conforme a mis emociones, conforme a mi sentimiento
y vivir según la palabra de Dios. Dos casos en este pasaje. Aquel que dijo no va a pasar nada, yo voy a edificar mi casa sobre la arena. No va a llover, va a ser bien difícil que venga un viento grande, le voy a poner unos buenos cimientos. Estaba pensando en sí mismo, en su persona, y estaba confiando en que él tenía la sabiduría suficiente para poder tener una casa sobre la arena. ¿Qué podemos hacer tú y yo para que venga la tormenta, para que vengan los problemas, para que vengan las circunstancias difíciles y sigamos firmes en el Evangelio, y sigamos firmes en las cosas de Dios, y sigamos con nuestros ojos puestos en Jesús como el autor y consumador de la fe? Edificar nuestra vida sobre la roca. Y edificar la vida sobre la roca significa vivir una vida cristocéntrica, vivir una vida que agrade a Dios, vivir una vida conforme a lo que Dios me diga. La Biblia es el manual práctico de la vida. No tenemos que quebrárnosla para poder ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Aquí está. Como dijo alguien, la rueda ya no la tienes que inventar. ¿Cómo puedes vivir una vida mejor? Aquí está. Tienes que edificar tu vida sobre la roca. Qué inspiración son las personas que a pesar de cualquier circunstancia siempre están dándole gloria a Dios. Qué inspiración para aquellas personas que dices, ¿cómo le hacen para aguantar tanto? Yo ya lo hubiera dejado, yo ya hubiera tronado, yo ya hubiera explotado, porque eres tú. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón y edificas tu vida sobre la roca, tú te mantienes firme en las cosas del Señor. Tú te mantienes firme, tengas o no tengas, te quiten o no te quiten. Y puedes decir como dijo Job, cuando perdió todo, Dios me dio, también Él me lo puede quitar. ¿Cuál es el problema? Puedes estar firme y decir, ¿sabes qué? La gente me puede ofender, la gente me puede quedar mal, la gente me puede decepcionar, pero Cristo Jesús nunca, y mi vida la voy a edificar sobre la roca, no sobre las personas. Entonces yo puedo estar agradecido con Dios y puedo transmitir confianza a los demás, y de esa manera voy a aumentar mi fe. ¿Cómo ha pasado o qué ha sucedido cuando tu fe viene abajo? Cuando tu fe viene abajo, entonces ya no actúas. Dejas de hacer una cosa, dejas de hacer cosas. La fe que tú tienes en Dios se manifiesta con tus obras. Según el libro de Santiago, Santiago dice lo siguiente: tú tienes fe, muy bien que tengas fe, pero no estás haciendo nada. Es como si tú vienes a decirme, ¿sabes qué? Pues yo tengo mucho dinero, ¿ok? Estamos queriendo mandar juguetes, ropa, zapatos a las misiones que estamos haciendo, ¿ok? Yo sí tengo dinero, ¿ok? Yo tengo mucho dinero, ¿pero has traído algo? No, entonces ¿de qué te sirve tu dinero si no lo estás usando? Nosotros tenemos que entender que tú puedes decir que tienes mucha fe, pero Santiago dice esto: si tu fe no la pones a trabajar, si no actúas, si no vives diferente, entonces tu fe es muerta. Y la pregunta que dice Santiago es: ¿podrá tu fe salvarte? Imposible. Cualquier circunstancia que estés enfrentando, si tú tienes fe, confianza en Dios, en que está contigo, en que Él sabe lo que estás enfrentando, en que Él tiene poder para sacarte adelante y el que Él te va a sacar adelante, tú vives una vida normal, vives una vida tranquila y vives una vida confiado. Entonces tú estás viviendo por fe y tu fe está aumentada. ¿Por qué las personas han dejado de hacer cosas para Dios cuando no han obtenido lo que quieren o cuando han estado siendo enfrentados por circunstancias difíciles y no saben cómo reaccionar? Porque su fe ha venido para abajo. ¿Por qué su fe ha venido para abajo? Porque ya no han confiado en Dios. Porque mucha gente no se ha querido comprometer o no ha querido estar en las cosas de Dios, porque no han edificado su vida sobre la roca, sobre la roca. Cualquier circunstancia, cualquier necesidad que tú estés enfrentando, tú puedes estar agradecido que Dios te va a sacar adelante si aumentas tu fe y si tienes fe.
Una persona que no tiene fe no va a estar agradecida. Una persona que no tiene fe siempre se va a estar quejando. Una persona que no tiene fe siempre va a estar enojada. Una persona que no tiene fe siempre va a estar de mal humor y no va a tener gozo, alegría y paz en su corazón. Y Jesucristo lo puso de esa manera. Dice, ¿tú quieres tener una vida diferente? Tienes que edificarla sobre la roca. Sobre la roca. El libro de Hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, entonces no vas a vivir diferente. Si tú no tienes fe, dice Santiago, si tienes fe, pero no actúas, entonces tu fe es muerta. ¿Podrá tu fe salvarte? De ninguna manera. Hebreos dice lo siguiente, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Estos discípulos, estando en el barco con Jesús, no lo agradaron. No lo agradaron. Y estaban con Él y no lo agradaron. Hombres de poca fe. ¡Wow! Hombres de poca fe. No lo pudieron agradar y estaba el Señor Jesús ahí. Algo que podemos nosotros entender es lo siguiente. Cualquier cosa que tú necesites, cualquier necesidad que estés teniendo, Dios te puede llevar del otro lado. Pero tienes que tener fe en Él. Y fe no es esperar nada más que Dios me lleve del otro lado. Voy a esperar, no voy a hacer nada. Fe es vivo mi vida, hago lo que tengo que realizar, me voy al trabajo o realizo una vida normal y tranquila porque tengo fe que Dios me va a ayudar y sé que Dios tiene control de mi vida y sé que Él me va a sacar adelante. Eso es fe. De ahí que algunas personas nos inspiramos en los demás. ¿Cómo le hace a pesar de lo que está viviendo para que siga actuando normal? ¿Cómo le hace? Porque he edificado mi vida sobre la roca. ¿Te ha pasado que ha venido un problema, que te has quedado sin gasolina y ya no sabes qué hacer? ¿En dónde estás edificando tu vida? ¿La edificas en tu propia prudencia? ¿La has estado edificando según lo que tú piensas, según lo que tú sabes? ¿O la estás edificando sobre la roca, que es Cristo Jesús? Oye, es que los demás, que el mundo en contra de mí. Jesús nunca dijo eso. Y el mundo sí estaba en contra de Jesús. Es que nadie me comprende. ¿Y a Jesús lo comprendían? Es que nadie me entiende. ¿Y a Jesús lo entendían? ¿Quién te dijo que la gente te tiene que entender? ¿Quién te dijo que la gente tiene que hacer lo que tú quieras? Fe es tener confianza en Dios. Y algo bien importante, que cuando tú estás enfrentando circunstancias difíciles y no tienes tu vida bien puesta sobre la roca, entonces vas a actuar como los que estaban en el barco con Jesús. ¡Ay, qué va a pasar con nosotros! Vas a actuar como la gente que no tiene fe. Y una persona que dice que es cristiana y no tiene fe, viene siendo como una persona que no es cristiana. Pero la persona no cristiana es honesta, es decir, yo no soy cristiano. Versículo 24, por tanto el prudente. Por tanto, dice lo siguiente. Capítulo 7, 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Quieres aumentar tu fe en Jesús? ¿Quieres aumentar tu relación con Dios? ¿Quieres aumentar que Dios te saque adelante? Tienes que hacer algo, tienes que edificar tu vida sobre la roca. Y eso es poner en práctica la palabra de Dios. Todo el que oye, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Sabes algo bien importante que dice el libro de Romanos? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tú quieres aumentar tu fe, tú tienes que ser una persona
activa en las cosas de Dios. Tú quieres aumentar tu fe, tú tienes que ser una persona constante en las cosas de Dios. Tú quieres aumentar tu fe, tienes que estar pegado a la fuente que es Cristo Jesús. Tú lo que escuchas es lo que vas a creer. Tú lo que ves es lo que vas a estar creyendo. Tenemos que hacer algo, tenemos que comenzar o continuar teniendo una buena relación con Dios. Algo bien importante, si lo puedes escribir por favor, es lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. 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 ¿Cómo podemos hacer para aumentar nuestra fe? Y con esto estoy por terminar. ¿Cómo podemos para aumentar nuestra fe? Tu fe aumenta. La primera cosa que vas a hacer para aumentar tu fe es teniendo tu tiempo devocional. Es teniendo tu tiempo devocional. ¿Qué es el tiempo devocional? El momento que tú separas de las 24 horas que Dios te da para estar en comunión con Dios, para orar, para leer su palabra. Entonces tu fe va a aumentar. Si tú y yo no tenemos comunión con Dios durante la semana, entonces nuestra fe se va a quedar neutra o va a venir hacia abajo. Tiempo devocional es cuando tú separas un momento durante el día para leer la Biblia y para orar. La segunda cosa, y esto me encanta, la segunda cosa que puedes hacer para aumentar tu fe, o tu fe va a aumentar cuando tú escuchas a los hermanos. Y déjame decirte algo, cuando tú escuchas a los hermanos, es decir, cuando la gente está hablando de las cosas que Dios está realizando en su vida, tu fe aumenta. ¿Dónde puedo escuchar a los hermanos? Número 1, en la iglesia. Número 2, en los grupos de vida. Número 3, cuando andas caminando y tú ves la gente que está evangelizando, estás escuchando lo que los hermanos están haciendo. Tu fe va a aumentar cuando tú estás con gente que está hablando, viviendo y involucrado en el reino de Dios. Entonces tu fe va a aumentar. Número 3, tu fe aumenta, y esto es bien importante, tu fe aumenta haciendo cosas diferentes para Dios. Si tú y yo mantenemos nuestra vida como está ahorita y no hacemos cosas diferentes para Dios, nuestra fe nunca va a aumentar, siempre se va a quedar hacia abajo. Qué diferente hubiera sido que estos discípulos, cuando estaban en la barca con Jesús, hubieran dicho: tranquilos que Jesús está con nosotros. Tranquilos que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilos que el Señor Jesús todavía su tiempo no ha llegado para poder morir y Él nos va a llevar del otro lado. ¡Qué diferente! Qué diferente que ellos se hubieran puesto a cantar y a adorar a Dios en medio de la tormenta. Qué diferente hubiera sido. Si tú y yo hacemos cosas diferentes para Dios, nuestra fe va a aumentar. Pero si seguimos viviendo y haciendo lo mismo nada más, si seguimos quejándonos solamente, si seguimos nada más esperando a Dios, pero sin actuar, sin hacer cosas diferentes, nuestra fe se va a quedar neutra. Entonces vamos a pasar normal todo el tiempo. ¿Tú quieres aumentar tu fe? Tienes que hacer cosas diferentes para Dios. Y la cuarta cosa que puedes hacer para aumentar tu fe, y seguramente que quizás es la más importante de todo esto, es estar lleno del Espíritu Santo. Es estar lleno del Espíritu Santo. Esteban, dice la Biblia, un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban matando, en el libro de Hechos dice lo siguiente, que Esteban vio los cielos abiertos, que Esteban vio al Hijo de Dios, y Esteban le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su fe estaba puesta en que Jesús estaba usando a esas personas para que Esteban ya fuera a la presencia de Dios. Esteban tenía fe: ya me voy a morir, me van a matar, tengo dos opciones, me quejo, lloro, los insulto, o aprovecho, ya me voy a morir anyways, ya me voy a morir, o aprovecho para que ellos escuchen que mi fe está en Dios. Si tú y yo queremos tener un estilo de vida diferente y aumentar nuestra fe en Dios, tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo.
¿Y cómo podemos ser personas llenas del Espíritu Santo? Pidiéndole al Espíritu Santo, por favor, lléname en este día. En cualquier circunstancia que estés enfrentando, en lugar de quejarte, en lugar de renegar, en este momento dile, Espíritu Santo, lléname por favor y lléname con tu fe para poder vivir de una manera diferente. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado circunstancias que nos invitan para que nuestra fe venga hacia abajo. Cada uno de nosotros estamos enfrentando circunstancias que nos invitan para renegar de Dios, como le dijeron los amigos, entre comillas, de Job, reniega de Dios porque te está yendo mal. Cada uno de nosotros tenemos la opción de no confiar en Dios y vivir una vida normal, vivir una vida común, una vida corriente. Pero también cada uno de nosotros tenemos la opción de vivir una vida llena de fe. Y aumentar nuestra fe significa tener nuestro tiempo devocional. Recuerda, cualquiera que sea el problema que estés enfrentando o cuando enfrentes una circunstancia difícil, tienes que entender que Jesús está contigo. Tienes que entender que Jesús conoce tus circunstancias y que si Jesús conoce tus circunstancias, Él tiene el poder para sacarte adelante de ese problema, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Tienes que entender que si Jesús está contigo, entonces todo va a estar bien. Para nosotros aumentar nuestra fe, para poder vivir bien en medio de la tormenta, en medio de los problemas, para poder agradar a Dios, tenemos que tener una fe firme en Él. Y para tener una fe firme en el Señor, tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca. Aquel que escucha mi palabra y las pone por práctica. ¿En qué área de tu vida tienes que aumentar tu fe? ¿Qué cosa estás esperando que Dios haga, pero estás nada más con los ojos cerrados esperando a que Dios lo haga y no estás siguiendo viviendo? Yo lo he dicho, una de las maneras más prácticas de poder ilustrar la fe es decir, yo tengo fe en que Dios me va a dar otro trabajo, pero no meto solicitudes, pero no voy a tocar puertas, pero no voy a buscar el trabajo, pero tengo fe en que Dios me lo va a dar. Entonces es una fe muerta. Yo tengo fe en que Dios me va a dar otro trabajo, por eso es que estoy metiendo solicitudes, por eso es que estoy buscando otros lugares, porque tengo fe y confianza que Dios me va a sacar adelante. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos que tratar de esforzarnos por vivir una vida normal, seguir haciendo nuestra vida, porque lo único que podemos hacer es quejarnos, encerrarnos y no hacer nada, decir, no, pues que Dios haga lo demás. Dios lo puede hacer, pero a través de ti. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que confíes en Él. Pero tienes que tener tus pies puestos sobre la roca. Tener tu tiempo devocional te va a ayudar bastante. Conocer a Dios te va a ayudar mucho. Escuchar lo que los demás están pasando y viviendo va a aumentar tu fe. Wow, escuché que la hermana estaba haciendo esto, eso me anima a mí. Wow, escuché el problema que está enfrentando la hermana, Mi problema no es nada comparado a ellos. Wow. Tenemos que estar en comunión con los demás, estar con los hermanos, eso aumenta tu fe, eso te ayuda a estar firme en el Evangelio, eso te ayuda para caminar fuerte en el Señor. Y recuerda que si tú tienes fe, tienes que actuar, porque si tú no actúas en fe, entonces tu fe está muerta. Y de acuerdo a la Biblia, el que no tiene fe no agrada a Dios. Y si no estás agradando a Dios, no vas a poder entrar al cielo. ¿Cuál es la circunstancia que te ha ayudado para menguar en tu fe? Ponte de pie conmigo, por favor.